vamos a hablar un poco de un hombre que tuvo una trayectoria excelente aquí en República Dominicana. El libro se llama Marcado por la Unción. Estamos hablando del legendario Luis Urbay, el hombre con la unción más fuerte y más poderosa que hubo en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, casi en el mundo, el hombre más usado por Dios. Este hombre oraba por los muertos y los muertos se levantaban corriendo. Era un hombre que tenía una autoridad y una unción poderosa. Dice muchas personas que donde él oraba, la gente observaba que él duraba hasta semanas de rodillas orando. Y cuando él se sacudía, la casa se sacudía juntamente con él. Era un hombre lleno de la unción de Dios, lleno del poder de Dios. Vamos a hablar un poco. Nosotros queremos hablar acerca de la vida de este legendario Luis Urbay. Yo tomé la decisión de investigar lo más posible de la trayectoria de este legendario Luis Urbay. Este libro, Marcado por la Unción, fue así como surgió. Esta es una obra que está siendo de bendición en el mundo entero. Muchas personas cuando leen este libro son marcados en su vida. Después de la conversión de Luis Urbay, el objetivo de él era llenarse de la presencia de Dios. La gente que le conocían bien testifica que él pasaba día y noche metido en la iglesia y en lugares de retiro, orando, ayunando y vigilando y leyendo la palabra de Dios. De vez en cuando Luis Urbay salía del templo y se dirigía en la calle Ravelo a una bodega para comprar 1 centavo de azúcar y un pan. Y él empezó a ayunar y a buscar a Dios de tal manera que parecía que el mundo para él no existía. Él creía en el poder del ayuno, el poder de la oración. Una vez se encerró en la casa de un pastor y le dijo que saldría de allí solo cuando el ministro regresaba de un viaje de unos días. El closet era uno de los lugares de él buscar a Dios, que era favorito de Luis Urbay. A él le encantaba la soledad. Él le gustaba el encierro, a él le gustaba la música suave de adoración y ministración. Esta búsqueda desesperada por la presencia de Dios tuvo la inspiración vigorosa en lo que él había visto durante las administraciones de los evangelistas llamados David García y Jaime Cardona. Estos eran dos puertorriqueños que habían llegado a República Dominicana en el 1953, específicamente a la ciudad de Barahona, en donde celebraron una gran campaña, pero fue mayormente en el 1954 en la ciudad de Santo Domingo, cuando estos dos hombres realmente se dejaron sentir en todas las naciones. Su gran campaña llamó a la atención del periódico El Caribe, que cada día dedicaba gran parte de su página a resaltar lo que Dios estaba haciendo a través de estos dos hombres de Dios. La fotografía de gente que había sido sanada por el poder de Dios, que había sido liberada de espíritu inmundo, que habían recibido algún beneficio del poder de Dios. El país contemplaba aquel poder día a día. La unción, el asombro y gran entusiasmo por la visitación del Espíritu de Dios. Aunque muy joven y novato en el ministerio, la gente hablaba de lo que estaba ocurriendo en toda la iglesia, de cuando Luis Urbay predicaba. Esto llamó la atención de los pastores, incluyendo los más conocidos. A ellos les refutaron
gustaba invitar a Luis Urbay porque se sentía la unción y la presencia de Dios donde este hombre de Dios iba a predicar. En la mayoría de los casos, apenas Luis Urbay ponía los pies en la puerta de las iglesias, cuando los demonios empezaban a tirarse en el piso y a chillar y a gritar: vete de aquí, Luis Urbay, vete de aquí, Luis Urbay. Los demonios gritaban desesperadamente. Por más espacioso que fueran los lugares, resultaban pequeños porque se llenaban de multitudes de personas, porque la unción que tenía este hombre y el amor por lo necesitado, la gente se aglomeraba para ver el poder de Dios en aquel lugar. Multitudes iban. Luis Urbay decía: si esta noche aquí no ocurre nada, yo rompo esta Biblia y no vuelvo a predicar más. Luis Urbay solía decirle estos tipos de cosas. El hermano Juan, que está en la historia, uno que lo conoció de una manera muy cercana y colaboró, él no entendía por qué Luis Urbay decía esta frase, que rompía la Biblia si Dios no se glorificaba en los lugares. Él con destreza saltaba en los púlpitos y en los lugares donde él iba a predicar y decía: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con esta proclamación, la atmósfera cubría el lugar y la gloria de Dios cubría aquel lugar, y el Espíritu Santo descendía y sanaba y libertaba. Comenzaban a producirse los milagros sin él orar. Los endemoniados eran libres, gente botando espuma y saliva por la boca, gente revolcándose el piso como culebra. Los demonios decían: vete de aquí, Luis Urbay, vete de aquí, Luis Urbay, vete, vete. Estaban asustados, la gente paralítica se levantaba. Un domingo él cerraba una campaña y el sol golpeaba fuertemente a la multitud. Cuando él subió a la plataforma, miró al sol y dijo: Señor, ¿cómo es posible que este pueblo esté siendo fatigado por este sol? De repente, una nube lo envolvió hasta llegar la tarde. Muchos de los participantes que estaban allí y en los cultos vieron aquella manifestación de Dios y aquellos milagros, aquel poder como se manifestaba. Él oraba y el agua caía, excepto donde el pueblo estaba escuchando la palabra. O sea, no llovía allí en aquel lugar. Hubieron muchos escenarios donde se manifestaron milagros, poder extraordinario. Y en la iglesia evangélica de Getsemaní, donde pastoreaba el reverendo Luis Suazo, allí sucedió una atmósfera fuerte de Dios, como una joven saltó del banco cuando Luis Urbay pasó por el lado de él. Inmediatamente fue rodando aquella muchacha y fue sanada por el poder de Dios. Ese ataque demoníaco que la mantenía atada, ella fue libre por el poder de Dios. Allí fue una madre con un hijo muy enfermo, lunático, loco, estaba el hijo. Cuando Luis Urbay pasó, fue libre por el poder de Dios. También una mujer fue libre por el poder de Dios, endemoniada, y cayó al piso y fue libertada. Aquel hombre era tremendamente usado por el poder de Dios. Allí un padre católico fue y llevó un niño ciego. Cuando Luis Urbay puso la mano sobre la cara del niño ciego, inmediatamente el niño comenzó a vocear y a decir: puedo ver, puedo ver, puedo ver. Todo, la pupila y todo lo de los ojos fueron creadas por el poder de Dios. Allí en aquel lugar, siendo visual a todos de los que estaban allí, vieron el poder manifiesto de Dios. Allí había tanto poder que le llevaron a una joven sorda, muda, ciega y paralítica. Aquella joven no podía caminar,
Luis Urbay estaba ministrando en la plataforma. Cuando está ministrando en la plataforma, de repente le llevaron a aquella niña y él oró una vez y la niña siguió en el lugar. Oró otra vez y la niña siguió en el lugar. Oró nuevamente y la niña siguió en el lugar. De repente le agarró a la niña y dijo: Jehová, o la mata o la sana, y la tiró en el medio de la multitud. La niña dando vuelta en el aire voció: ese tipo está loco. Y de repente los huesos comenzaron a estercarse y los pies en el aire, y la niña cayó parada en aquel lugar. Y allí comenzó a ver, allí comenzó a hablar y allí comenzó a escuchar. Dios usaba a este hombre de esta manera. La unción de Dios era tan fuerte. En la ciudad de Colombia estaba predicando en Bogotá, y cuando estaba predicando en aquel lugar estaban llevando un muerto en un féretro. Cuando estaban llevando a aquel muerto, de repente Luis Urbay va y le dice al vehículo donde lo llevaba que se pararan en aquel lugar. Cuando se pararon, se tira en las cajas de aquel muerto. Aquel muerto lo despega y sale corriendo vivo por el poder de Dios. Aquel hombre era tremendamente usado por Dios. En el 1966, Luis Urbay inició la celebración, una campaña en el estadio de la Normal en Santo Domingo. Esta actividad fue programada solo para 2 semanas. Sin embargo, al llegar al último día, preguntó al pueblo si debía seguir o parar la campaña. Con entusiasmo, el pueblo le respondió que continuara la campaña. Al ver tanto milagro, la gente no quería que parara, no querían que aquella campaña se detuviera. Hubieron muchos milagros, sanidades, hubieron operaciones de milagro. Allí hubo un impacto de poder, hubo un impacto de gloria, hubo un impacto de unción. Este hombre fue de aquí, de República Dominicana. Comparte este video si te ha gustado y comenta ahí si tú quieres ser el próximo hombre de la unción. Luis Urbay, paisano de nosotros, fue dominicano. Así que Dios te bendiga.